Yo no comparto las expresiones del señor Almirante y Congresista de la República. Nosotros preferimos seguir los mecanismos de manera correcta, en el sentido de cumplir la normatividad, que cada uno cumpla sus competencias correspondientes a ello, ¿no? Y ello informar a la ciudadanía para garantizar la adecuada soberanía, la adecuada vigilancia en el control de las fronteras, con un sistema de migraciones adecuado también, como se viene llevando a cabo. Está con nosotros en nuestros estudios, por lo que le agradezco, porque sus días son agitados, el general Jorge Chávez Cresta, que como ustedes saben es actualmente ministro de Defensa. Buenos días, bienvenido Jorge, gracias por estar con nosotros. Muy bien, muy buenos días Nicolás y muchas gracias por la invitación. Dime la verdad, no extraña los días que estabas en Defensa Civil haciendo tu chamba sin estar metido en estas tormentas políticas en las que estás envuelto inevitablemente. Yo creo que cuando uno ama a su país como uno lo ama, creo que debe de asumir los retos y volcar todas sus capacidades personales y profesionales al servicio del país. Y creo que esa es mi función actualmente como ministro de Defensa. Comencemos por lo que está pasando en la frontera con Chile. ¿Por qué se demora tanto? Es decir, nosotros a lo largo de la semana, como hacemos siempre porque estamos cerca de la gente de los problemas, hemos escuchado al gobernador, al alcalde, a la propia gente de Tacna, a la gente organizada en Tacna, ¿no? A los representantes de la sociedad civil. Hemos escuchado al representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados en el Perú y las propuestas son claras. ¿Por qué no se hace las cosas que hay que hacer y se declara en emergencia y dice que los militares también van a ir para allá? O sea, los militares los usamos para todo. Pero ¿qué pasa? O sea, ¿por qué no se toman las decisiones prácticas que se tienen que tomar? Bueno, hay que ubicarnos en el contexto correspondiente. Aproximadamente desde el 10 de abril, Chile ha tomado acciones legales, llamemos así, y cambios de normativas como consecuencia del fallecimiento de 2 carabineros, ¿no? Por migrantes extranjeros. A partir de ese momento, ha dispuesto que sus Fuerzas Armadas se desplacen a la zona de frontera, cumpliendo todos los parámetros establecidos, ¿no? En las cartillas correspondientes a una ubicación de 100 metros desde la línea de frontera. Y se ha comenzado a tomar acciones sobre los migrantes extranjeros por parte de Chile. Desde ese momento, nuestra Cancillería ha estado coordinando, articulando y conversando con su par, o sea, con Chile, para que no exista ningún tipo de problema como consecuencia de esa crisis migratoria que se está originando en Chile, ¿no? Desde el 10 de abril. ¿Ya? Como consecuencia... Pero ¿qué significa eso? ¿Que nosotros sabíamos lo que iba a pasar? No. En el marco del derecho internacional se tienen que tomar todas las acciones correspondientes para prever futuras acciones que se puedan llegar. Nadie podía prever de que los ciudadanos que están en una condición no aceptada por nuestro sistema de migraciones, indocumentados, o que es un problema eminentemente de Chile, pueda ser trasladada hacia nosotros. Claro, pero eso fue lo que hizo el gobierno chileno, provocar esa situación. Es decir, voy a leer, me lo ha pasado Miguel Ángel Salino, que es un maniático que está todo el día, que no sé cómo hace, pero tiene información sobre todo. Él ha encontrado esto que escribía en el Twitter Gabriel Boric, el año 2018. Fíjese lo que decía. Qué alegría la llegada de migrantes a Chile. Ojalá sigan llegando y los trataremos con respeto y cariño. Bienvenidos. Y de ahí agregaba: no tengo problema con los migrantes sin papeles. Creo que debemos acogerlos, darles oportunidades y tratarlos como los iguales que son. Ahora los están botando como a perros. Los están expulsando del país como si no fueran personas sin derecho, y ahí que se arrimen en la frontera y vean y que el problema sea nuestro. Claro, ¿cómo es posible que nos hayan hecho una cosa así? En el marco del derecho internacional, ¿no? Las decisiones y las acciones que tome un país no pueden afectar a otro. Entonces, eso es un marco establecido en el derecho internacional y que nuestra Cancillería está conversando con Chile. Son mecanismos ya establecidos, Nicolás. O sea, uno no puede ir en contra digamos, de lo ellos. Correcto hubiera sido que antes de tomar medidas que nos iban a afectar inevitablemente, debieron coordinar con nosotros y no lo hicieron. Así es. Eso sí ha sido algo que uno no lo tenía mapeado, porque si hay acuerdos internacionales, hay acciones que uno debe tomar
que no perjudiquen a otro país y las hacen. Entonces, es por eso que Cancillería el día de ayer ha elevado una nota de información y de protesta hacia Chile, indicando, por eso llamó al embajador que se encuentra acá en nuestro país, indicándole su preocupación por todas las acciones que se vienen llevando a cabo en contra de nuestro país. Ahora, ya estamos con el problema práctico encima. ¿Cuál debería ser el procedimiento? Porque, por ejemplo, el alcalde de Arica, iluminado con sensatez, ¿no es cierto?, lo que decía es que primero hay que reunir a todos estos migrantes, ¿no es cierto? Y lo segundo, hay que hacer un corredor humanitario. Sí. Y se les puede reunir a los que, bueno, porque hay en los dos lados. O sea, los que están ya en el Perú, bueno, los agruparemos en algún lugar con fondos además internacionales que existen para atenderlo, y se creará ese corredor. Y en Chile se puede hacer lo mismo, o sea que en el Perú estarían de paso, ¿no?, en buses seguramente ya contratados para eso, y en algunos casos hay hasta la posibilidad de que ni buses. A los haitianos, por ejemplo, que entiendo son 300 en Tacna, los subes un avión y los mandas a Haití directamente. Sí, son mecanismos que el día de hoy, con mi visita a Tacna, en coordinación con Cancillería, vamos a ver, existe una figura en el sentido de que otorgar un salvoconducto en ese corredor humanitario desde Arica, que pase por Tacna, y garantizar que esos ciudadanos, migrantes extranjeros, puedan salir mediante ese corredor humanitario. Son acciones que en este momento se van a tratar de llevar a cabo para no afectar los derechos humanos de las personas que ya están involucradas en ese momento y que ellos no han originado este problema. Tenemos que buscar ese mecanismo. Pero con respecto a la participación de las Fuerzas Armadas, yo lo que quiero decir que en el marco de la declaratoria de emergencia tenemos que cumplir ciertos parámetros y es bueno que la ciudadanía conozca. No es que uno no quiera participar como Fuerzas Armadas, y yo del sector de defensa represento a las Fuerzas Armadas. Lo que se tiene que hacer es cumplir lo que está establecido en las cartillas y las normas de Fuerzas Armadas de países fronterizos. El actuar es desde los 100 metros desde la línea de frontera hacia atrás y ahí establecer patrullajes en aquellos puntos críticos y sensibles en donde se está evidenciando el ingreso de manera ilegal. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que vamos a verificar. Primer aspecto. Segundo aspecto, lo que tú acabas de decir. Tenemos que darle una salida humanitaria a este problema que no ha sido originado por nosotros. Entonces, que eso quede bien claro. No, claro, porque además ha habido malos modales, pero en todos los sentidos. O sea, primero, toman una decisión de expulsar a todos los migrantes irregulares. No nos avisan, nos lo mandan para la frontera y cuando nosotros cerramos la frontera, los ayudan a cruzar por los pasos irregulares. Eso es o sea, ¿qué cosas somos? ¿Enemigos? ¿Vamos a cambiar de relación, de la cordial relación que hemos tenido? Yo creo que no. Yo creo que estamos manteniendo por intermedio de Cancillería una muy buena relación con Chile, pero eso no significa de que, vuelvo a repetir, en los mecanismos internacionales tiene que actuar Cancillería con Cancillería de Chile. Esos son mecanismos y acuerdos internacionales en el marco del derecho internacional establecido, ¿no? Ellos lo que tendrían que hacer en todo caso no es mandar desordenadamente a los migrantes, sino reunir a los migrantes irregulares en la frontera de Chile, ¿no? Registrarlos, identificarlos claramente y hacer un proceso ordenado como el que acabas de describir, hacer el salvoconducto, el corredor para que atraviesen el Perú y se vayan con destino a su país. Y se va a tener que hacer lo mismo con Ecuador, si ese es el destino. Así es. ¿No es cierto? O la ruta, o si Colombia es la ruta, ¿no? Lo óptimo es que acá tienen que intervenir los actores de los cuales son países originarios de los ciudadanos que están en problemas. En el caso de Venezuela, en el caso de Haití y en el caso de Colombia, ¿no? Porque hay ciudadanos de esas nacionalidades. Pero principalmente nos preocupa y se está trabajando con ello en nuestra Cancillería para que Venezuela pueda activar los mecanismos que permitan el retorno de sus ciudadanos. Ahora eso nos lleva, o sea, eso plantea dos problemas, ¿no? Que hay que resolver esta situación de tensión que tiene que resolverse con gestos, ¿no? Y hasta ahora no hemos visto gestos. O sea, los gestos han sido, yo diría, hasta agresivos. O sea, te mando a la gente y ni te aviso. Y cuando cierras la frontera, los ayudo a cruzar por los pasos irregulares. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué quieres hacer? ¿Provocar una situación de tensión?
con el Perú? Porque ¿ha habido después de esto algún gesto amigable? O sea, por ejemplo, esta propuesta de crear el corredor, de hacer, no le quiero decir campos de concentración, pero lamentablemente, sino campos de refugiados, sería la expresión más precisa, ¿no? Campos de refugiados donde se puedan juntar los refugiados, recibir asistencia humanitaria, ser claramente identificados y clasificados y trasladados a través de los corredores humanitarios. ¿Pero ha habido algún gesto de ellos positivo en esa dirección? Mientras existe el mecanismo de diálogo y la activación de mesas de trabajo, como lo ha enunciado nuestra Cancillería, creo que sí hay una ventana de oportunidades en que se pueda llevar a cabo la solución a ello, ¿no? No descartemos todos los aspectos que está llevando nuestra Cancillería para dar solución al problema. Nosotros coadyuvamos al esfuerzo conjuntamente en apoyo a la policía desde el sector defensa con participación de las Fuerzas Armadas para garantizar el control y la vigilancia de fronteras, que es una norma consagrada en la Constitución y encargada a la policía. Ahora, el alcalde de Tacna ha echado leña al fuego, y yo lo entiendo, ¿no? Porque ahí es donde se ha concentrado parte del problema más grave, ¿no? Él se refirió a Gabriel Boric diciéndole innombrable e irresponsable. Y el canciller de Chile, Alberto Van Claveren, ha citado al embajador peruano para que dé explicaciones sobre estas expresiones. Pero lamentablemente así es como se ha portado pues el presidente de Chile. Sí, al respecto lo que yo puedo decir es de que, si bien es cierto, comprendemos el malestar no solamente del alcalde, sino de la ciudadanía y de las autoridades en la región y el departamento de Tacna, pero desde mi punto de vista hay que conservar las formas, ¿no? Hay que conservar las formas, y vuelvo a repetir, existen los mecanismos que Cancillería está llevando a cabo y debe de dar solución a este problema. Porque este problema, más que todo, es un problema de relaciones internacionales y un problema político, claro, que debe de llevar a una buena solución. Ahora, hay quienes, vamos a poner, no sé si vale la pena sinceramente, pero, o sea, no sé a quiénes representan los señores congresistas aparte de a sí mismos en este momento, pero en fin, esto es lo que dijo el almirante Montoya, ahora escuchémoslo, ¿no? Que ¿Es lo que me refiero? Sí. Ha dado una orden clara para que se detengan a los migrantes. Ha dado una orden populista para que la población crea que está tomando alguna acción, pero sin ningún efecto positivo. Estas son decisiones que se toman en el sitio y se actúa en el lugar. La persona que está a cargo de ese personal de control fronterizo tiene que estar empoderada para dar las órdenes necesarias. Y si es necesario disparar, disparar, pero protegidos legalmente, como lo han hecho los carabineros en Chile. Eso le encanta a Montoya, meter bala, ¿no? O sea, si gracias a Dios no tuvo a su cargo la guerra contra Sendero Luminoso, seguiríamos en guerra hasta hoy, pero en fin. ¿Pero qué tienen ustedes que decir sobre esto? Bueno, al respecto de mi punto de vista personal, yo lo que puedo decir es de que estamos en democracia. Cada uno puede expresar libremente sus ideas y sus pensamientos, pero no compartirlas. Yo no comparto las expresiones del señor almirante y congresista de la República. Nosotros preferimos seguir los mecanismos de manera correcta, en el sentido de cumplir la normatividad, que cada uno cumpla sus competencias correspondientes a ello, ¿no? Y ello informar a la ciudadanía para garantizar la adecuada soberanía y la adecuada vigilancia en el control de las fronteras, con un sistema de migraciones adecuado también, como se viene llevando a cabo. Si bien es cierto, el día de ayer, por de repente una ausencia de efectivos en ese mismo momento y no una adecuada reacción de hacer tiros al aire, ¿no? Eso ya lo hemos conversado con el mismo señor ministro del Interior, por eso él ha viajado el día de ayer y ha dado las disposiciones correspondientes de lo que tiene que hacer su sector. No, claro. El día de hoy nosotros verificaremos en el cumplimiento de nuestras competencias y en el cumplimiento irrestricto de el decreto legislativo 1095. Porque lo que podríamos hacer, de las Fuerzas Armadas. Es decir, lo que podríamos hacer nosotros es, así como Chile nos lo manda, como están entrando irregularmente por la frontera con Chile, se los devolvemos. ¿Por qué no podríamos hacer eso? Sí. Es decir, si nos los están mandando acá y estimulando el paso ilegal, tenemos el derecho absolutamente legítimo a devolverlo. Ahora, lo que sucede, Nicolás, hay que tener conocimiento que ellos no han ingresado a territorio peruano. Ellos han pasado el control de Chacayuta, pero están entre Chacayuta, claro, y Santa Rosa. En la línea de la Concordia. Sí, y ellos no han ingresado, están en territorio chileno aún.
Ahora, esto, como nos ha ocurrido en otros casos, nos ha reventado en la cara la crisis migratoria. Y acá hay preguntas que parecen ingenuas, pero hay que hacerse. ¿Cuántos venezolanos hay en el Perú? Bueno, de acuerdo al reporte que ha dado la Superintendencia de Migraciones, tenemos oficialmente y legalmente 1.515.000 ciudadanos extranjeros originarios de Venezuela, ¿no? Ese es el reporte oficial, pero está complementado y se está tomando las acciones correspondientes para regularizar eso, cerca de 400 a 500.000 ciudadanos más. O sea, hablando de fácil 2 billones de venezolanos hay en el Perú. Fácil 2 millones. Ahora, el problema es que según las propias cifras de migraciones, digamos, en situación regular hay 300 o 400.000. Eso es Todos los demás están en situación irregular. Entonces, lo primero que hay que hacer es el bendito registro que le han estado dando vueltas y estirándolo en el Congreso. Finalmente ya salió. Es por eso que está dando el plazo de 6 meses. El proceso de registro. Exactamente. Y es un plazo prudente para poder registrar, saber cuál es su actividad, qué es lo que está llevando a cabo, pero la finalidad supra de ello, porque también han cuestionado a la señora presidenta en el sentido de decir de que existe una xenofobia, que existe una política dura contra los migrantes, y eso no es así. En los últimos días hemos podido evidenciar a través de los medios de comunicación los delitos con un ensañamiento brutal que están haciendo los ciudadanos extranjeros. Y yo creo que ha llegado el momento de acabar con eso, de proteger a nuestra población. Es por eso que las medidas que se están tomando en la reforma de política migratoria, las acciones que se están tomando para regularizar su situación, nos llevan ahí. Claro, porque si haces el registro, primero que te va a saltar la información de quienes tienen antecedentes. Y segundo, los que no se registren, porque el problema es que vencidos los 6 meses, nadie que esté registrado podría permanecer en el Perú y para afuera. Eso es correcto. ¿No? Y eso ahora, el tema es que esto nos obliga, tenemos que ir a la pausa, pero voy a tener que dejar la pregunta en el aire. Vamos a seguir con la historia del Grupo de Lima y de que nosotros reconocemos a Juan Guaidó como presidente, cuando ni la oposición venezolana le reconoce como su líder. O sea, necesitamos información sobre las huellas dactilares, ¿no es cierto? Y las identidades de los venezolanos. Necesitamos información sobre los antecedentes penales y policiales de los venezolanos. Juan Guaidó no nos la puede dar, pues nos la da Maduro. Te guste o no te guste las características del gobierno de Maduro, pero en términos prácticos y reales, la información la tiene él. O sea, con él hay que hablar para que nos la dé. ¿O no? Sí. Tras la pausa, mejor la respuesta para dejar expectativas sobre el tema. Regresamos. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima. Está en nuestros estudios el general Jorge Chávez Cresta, ministro de Defensa. Estamos hablando de cómo nos ha reventado en estos días finalmente una crisis migratoria que vivimos hace años y que no hemos enfrentado con responsabilidad y con medidas apropiadas. Se ha hablado de la necesidad, bueno, ya se tomó la decisión de que hay un plazo de 6 meses para que todos los extranjeros que estén en situación irregular, la mayoría de los cuales son venezolanos, 2 millones de venezolanos hay en el Perú, porque hay que hablar claro también sobre eso, como lo acabamos de hacer con el general Chávez Cresta. En 6 meses, los que no estén registrados para afuera, y en ese registro saltarán los que tienen antecedentes, pero para tener los historiales de estas personas y sus identidades hay que entendernos con Maduro. Él nos tiene que dar la información porque si no estamos fritos. Bueno, o nos la hace más difícil. Claro, yo para responder eso, yo no creo que tipificaría sobre una persona. Lo que hay que hacer, coordinar y reorientar las coordinaciones y las relaciones con el gobierno de Venezuela. ¿No? Con ello hay que llevar a cabo, porque la información que nos debe de proporcionar no viene del presidente, si bien es cierto, él la tiene que autorizar, pero proviene de su sistema de migraciones, proviene de su sistema del Ministerio Público, proviene de todas las entidades que tienen esa data, esa información. ¿Y por dónde tiene que venir? Tiene que venir obviamente por la embajada. Tenemos un embajador de carrera en Venezuela, de los cuales se tiene que proporcionarle los medios y los mecanismos correspondientes. ¿Cómo podemos llevar a cabo ese tipo de coordinaciones si es que no tenemos un agregado policial, si no tenemos un representante de migraciones, si no tenemos los mecanismos correspondientes para llevar a cabo esa coordinación? Es por ello de que no se ha podido en el gobierno anterior hacer de que los migrantes venezolanos puedan ser recepcionados, porque no había una coordinación adecuada,
porque no ha habido la información correcta y no ha habido la aceptación del gobierno de Venezuela. Entonces, eso tiene que cambiar y en ese camino está encaminado nuestra Cancillería. Claro, porque en realidad eso es un aspecto, un área que compete a Cancillería. Es decir, en este momento se están haciendo esfuerzos extraordinarios para lograr un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para que haya elecciones democráticas, con participación de todos, con acceso a los medios de comunicación de todos, sin privilegios de ningún tipo, sin ningún candidato perseguido o encarcelado, con libertad de todos para hacer campaña, con vigilancia internacional, resultados electorales que deberán ser aceptados por todos y deberían participar todos. Nosotros deberíamos estar empujando eso porque somos los principales interesados en que ocurra. Porque si eso ocurre y se levantan las sanciones económicas, la situación económica en Venezuela va a mejorar y hay muchos que van a querer volver. Que es imposible ahora, ¿no? Pero si esto empieza a cambiar y se empiezan a dar señales de que las cosas podrían cambiar para bien en Venezuela, en este sentido que he descrito, hay muchos que quisieran volver. Ahora, ya no podemos recibir más venezolanos, Jorge. De lo que yo tengo entendido y lo que he expresado el día de ayer en una conferencia de prensa, el superintendente de Migraciones ha manifestado que hace 2 años existe el mecanismo del visado, existe el mecanismo correspondiente a ciertas normas que no permiten ingresar documentados y con antecedentes. Sin embargo, de acuerdo a lo que ya se ha coordinado en el Consejo de Ministros a través del Ministerio del Interior, ya se tiene que tomar acciones para controlar la frontera. Es por ello de que se va a llevar a cabo una reforma legislativa para que exista una participación de las Fuerzas Armadas y pueda garantizar de que las fronteras puedan estar bien custodiadas y que cualquier ciudadano extranjero pueda ingresar por los puntos de control establecidos y que no estén ingresando por cualquier parte de nuestra frontera norte para hacerlo de manera ilegal, ir en contra de las normas y disposiciones establecidas. Entonces, hacia ese camino nosotros estamos yendo, porque recordemos que esta norma que acaba de salir no es solamente para la frontera de Tacna, en Tacna con Chile, sino tenemos la frontera con el Ecuador, tenemos la frontera con Colombia, tenemos todo el sector fronterizo en el cual nos están dando 7 lugares, incluyendo Tacna. En este caso no se ha incluido Puno porque ya con la declaratoria de emergencia que tiene las Fuerzas Armadas con el control del orden interno, se suma a estas disposiciones de apoyar a nuestra policía para garantizar que los ciudadanos extranjeros puedan ingresar por los puntos de control correspondientes. Ahora, eso nos lleva a otro tema, que es, se sabe cuáles son, es decir, tenemos una frontera muy extensa, es muy complicado, pero los pases que se utilizan irregulares se conocen, porque se usan, ahora se está usando para traficar personas, pero se han usado para tráfico de drogas, para traslado de contrabando, gasolina ha entrado por el norte, gasolina, ¿no? Entonces, pero las acciones hay que ajustar, ¿no? Sí, dentro del planeamiento que está desarrollando la policía y la información que nos está proporcionando justamente sobre esos puntos críticos y sensibles, se está determinando planeamiento y en los próximos días ustedes van a poder verificar de que eso no va a volver a suceder, ¿no? Vamos a establecer firmeza y vamos a establecer puntos de control mediante patrullajes en la zona de frontera con patrullaje combinado, porque hacer recordar a la población que las Fuerzas Armadas van a apoyar esta vigilancia, pero que no pueden intervenir, no pueden capturar. Si en el caso no se encontrara un efectivo policial, las Fuerzas Armadas en ese momento inmovilizarán a las personas hasta que venga y hagan la acción policial que de acuerdo a la ley la debe hacer nuestra Policía Nacional. Pasemos a otro tema, que también tiene que ver en este caso con el norte del Perú y es la catástrofe por las lluvias. Acá nos han pasado 2 cosas, ¿no? Nos han ocurrido 2 cosas. La primera, que se ha puesto en evidencia cómo no se hicieron las obras de prevención que se tenían que hacer y que se sabía cuáles eran. Yo siempre recuerdo el caso de Piura porque es el que más me impresiona porque es el que pude conocer más cercanamente. Yo estuve en el debate presidencial en Piura el 2016 cuando se temía que se nos venía encima un fenómeno del Niño, que era el tema del que se hablaba en Piura, y había, Jorge, respuesta para todo. Se sabía qué hacer con el tema del almacenamiento, se sabía que había que controlar el tema de Poecho, se sabía que había que
es decir, hacer la descolmatación, abrir la salida del río Piura al mar, se sabía que había que trabajar en el tema de los drenajes en las ciudades, o sea, estaba claro. Lo que me parece ya inaceptable es que 7 años después, nada de eso que yo escuché hace 7 años, nada se ha hecho. Sí, entonces, ¿cómo? O sea, ¿y nadie es responsable? O sea, alguien tiene que ser responsable, ¿no? Claro, respondiendo a tu pregunta, Nicolás, si bien es cierto que ya están identificados los problemas que afectan como consecuencia de lluvias a la zona norte de nuestro país, porque yo debo incluir Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, se conoce cuáles son los problemas, se conoce lo que se tiene que hacer, pero lamentablemente en este periodo de 6 años, desde el año 2017 al año 2023, poco o nada hemos hecho con respecto a 2 ejes fundamentales. Uno, el sistema de drenaje en las ciudades que afecta, ¿no?, con aparición de cuencas ciegas y de otro tipo. Y otro, la administración de las cuencas. Porque nosotros tenemos que administrar las cuencas, preservar el agua, hacer que su salida natural sea hacia el río, evitar cualquier tipo de mal manejo. En el caso de Poecho, por ejemplo, informar, ayer se han tomado todas las medidas. No, pero ¿qué es lo que ya está rebasado. Sí, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Existe del 100% de su capacidad ya una sedimentación de cerca del 50% de sedimentación. Significa que la capacidad del 100% que tenía nuestra represa Poechos, hoy por hoy tiene la mitad. Y nosotros no podemos detener las lluvias. Es por eso que se viene haciendo la evacuación de las aguas para que no afecte el almacenamiento. Porque si seguimos permitiendo el almacenamiento total, tiene que haber un desfogue. Y ese desfogue tiene que ser controlado. Son medidas que se tienen que llevar a cabo para proteger a nuestra población. Pero todo eso se conoce y se tiene que ya comenzar a hacer. Tenemos que ser audaces en el sentido de proteger a nuestra población con el desarrollo de esas obras. Eso... Ahora bien, identificar el problema, no todo lo puede hacer el gobierno nacional. Nosotros estamos trabajando en coordinación con los gobiernos regionales y con las alcaldías provinciales de establecer 3 niveles de desarrollo, porque la ventana que nosotros vamos a tener va a ser hasta el mes de agosto, septiembre. Y eso porque ahí viene el fenómeno del niño que ya se anunció. El fenómeno del niño global. Por eso las acciones que se están haciendo, que hace mucho tiempo no se ha hecho, se está haciendo una adquisición centralizada de maquinaria, equipo mecánico, ingeniería en línea amarilla y en línea azul. En línea azul con cisternas, motobombas, o sea, de todo lo que se necesita para cerrar la brecha de gobiernos regionales, de gobiernos locales a nivel provincial, pero y de eso, vivienda, transporte y todo lo demás. Pero nosotros hemos hecho, lo hemos probado. Abrimos el espacio y hemos escuchado al Colegio de Ingenieros de Piura, a la gente de las facultades universitarias de Piura, a la gente de las juntas de usuarios de riego, es decir, a los representantes de los agricultores, a la gente de las cámaras de comercio o de la Cámara de Comercio. Hemos escuchado especialistas, a gente que ha estado trabajando durante décadas el tema de la prevención en Piura. Ellos saben lo que hay que hacer. ¿Y por qué no le damos la plata a ellos para que lo hagan? O sea, eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué la plata, o sea, la decisión se tiene que tomar en Lima y en Lima deciden hacerlo de gobierno a gobierno? ¿Qué saben los ingleses de lo que hay que hacer en Poechos? Yo creo que o en Curamori, ¿qué cosas saben? Yo creo que coincido en lo que has expresado, pero en 2 aspectos fundamentales. O sea, debe haber la participación de ellos como elemento técnico, como elementos originarios de la región, que conocen muy bien la problemática, pero a la vez debemos de garantizar la presencia de profesionales y técnicos, no solamente del extranjero, sino del país, para llevar a cabo el desarrollo de esas obras. Pero por eso digo, en 3 niveles. Un nivel debe ser local, un nivel regional y un nivel nacional. Ya, pero mira, yo te digo, en el caso de Piura, que es la segunda región más importante del país después de Lima, profesionales te sobran, gente que tiene respuestas te sobra. Es más, ha ocurrido que los ingleses cuando contratan sus consultores van y le preguntan a los piuranos y no les hacen caso, que es lo peor de todo, y no les hacen caso. Pero yo creo que en el caso de Piura, es decir, es probable que en otras regiones haya falta de personas calificadas, de especialistas, ese no es el caso de Piura. Yo creo que en el caso de Piura sí puede ser un modelo de cómo hacer las cosas diferentes, ¿no? Sí, y en ese camino vamos, Nicolás. Mire, yo quisiera recordar tus palabras iniciales, de que manifestaste que no se sabía lo que se tenía que hacer. En este caso, nosotros estamos camino a 4 meses de gobierno. 4. Así. Y hace 2 días hemos cumplido 30 días, ¿no?,
y nosotros vamos a comunicar el balance que se ha hecho de esos 30 días en el cual se ha elevado el nivel 5 de la emergencia, cuantificado y de todas las acciones que hemos llevado a cabo para proteger a nuestra población. Porque ese es el otro... Claro, pero yo prefiero, y acá termino la idea, es de que dejar lo que no se ha hecho ya, eso se tiene que investigar obviamente, se tiene que determinar responsabilidades, pero mirar hacia adelante. Coincido plenamente que tenemos que hacer que participe nuestra población, nuestros técnicos originarios de cada zona para saber cuál es la problemática y dar una solución. Y en ese camino estamos, ¿no? Por eso de que ya se está variando, ¿no? La Autoridad de Reconstrucción, un cambio con la Autoridad Nacional de Inversiones y caminos y lineamientos correspondientes para dar solución al problema, no para ahora, sino para tomar previsiones para los escenarios futuros que se pueden llevar a cabo. El cambio climático ya llegó, ya no hay la estacionalidad de 10, 15 años para fenómenos del Niño, no, se están apareciendo en una estacionalidad de 3 a 5 años y tenemos que tomar todas las acciones correspondientes a ello. Jorge, para poder, porque tenemos 15 minutos, ¿no? Yo sé que tienes que salir en unos pocos minutos, por eso quiero aprovechar. Ha habido dos problemas. Primero, lo que no se hizo, o sea, yo creo que hay gente que tiene que ir a la cárcel por esto. Yo creo que hay gente que tiene que ir a la cárcel. O sea, si hemos tenido los recursos, si sabían lo que había que hacer y no se hizo, y la gente está sufriendo como está sufriendo, y ha perdido la agricultura, ha perdido vivienda, las ciudades, es decir, se ha perdido vidas humanas, la gente ha perdido, en algunos casos, todo lo que tenía. Alguien tiene que ser responsable, ese responsable tiene que ir preso y resarcir a la sociedad del daño que han causado por su negligencia, su responsabilidad, y lamentablemente también por la corrupción, porque ahí también hay corrupción. Pero hay otro problema, Jorge, es el de la reacción ante la emergencia. Yo me acuerdo, una sola fuerza. O sea, hubo una reacción en determinado momento porque ya no hiciste lo que tenías que hacer, pero lo mínimo que tienes que hacer es responder a la urgencia de la gente. ¿Por qué hay esa sensación en todos lados que no estábamos listos para responder para la emergencia cuando se sabía que era una posibilidad muy real y además se supone que hay los recursos? ¿Por qué nos ha pasado esto? A ver, lo que nosotros debemos entender que los escenarios que se han presentado eran impredecibles. Entonces, sabíamos que teníamos lluvias estacionales de diciembre a abril. Eso se conocía. Es más, el gobierno tomó todas las previsiones con declaratoria de estado de emergencia a más de 200 distritos a nivel nacional. Eso se hizo a propuesta de las entidades científicas y se tomó todas las previsiones. Pero de un momento a otro, por el comportamiento climático y meteorológico que está ocurriendo en el mundo, se aparece el ciclón Yaku. ¿Es culpa del gobierno? ¿Es culpa de alguien? No, se apareció de un momento a otro. Por supuesto que no le puedes echar la culpa, claro. Pero si tú haces lo que ha dicho el jefe de Senami, en realidad no lo ha dicho él directamente, acá lo ha contado el alcalde de Piura, que conversó con el jefe de Senami y le dijo que él le comunicó al presidente Castillo desde octubre que era un riesgo el tema no de lluvias estacionales, sino de lluvias intensas y una cosa complicada porque la temperatura del agua estaba anormalmente alta y eso era muy peligroso. Bueno, podía o no ocurrir como el 2016, que se esperó el 2016 y ocurrió el 2017, pero era mejor. Ahora, ¿cuál es el problema? Que Castillo estaba preocupado de su pelea por el Congreso y de protegerse de las acusaciones de corrupción, ¿no? De tratar de tapar todas sus, ¿no? Y los políticos estaban en otra agenda, Jorge. Estaban ocupados en la guerra entre ellos en vez de ocuparse de un problema tan grave como esta amenaza que teníamos. De lo que yo conozco, desconozco esa información, pero de lo que yo conozco, porque he conversado y conversamos diariamente con las entidades científicas, ¿no? Lo inicial eran las lluvias estacionales que se tomó las acciones correspondientes. Cuando aparece el ciclón Yaku, se ha respondido de manera inmediata. Se ha tomado todas las acciones correspondientes. Recordemos que cuando el Senami indicó que había una alerta roja en Lima, hemos desplegado todos los medios desde las 13 horas hasta las 6 de la mañana y hemos protegido la ciudad de Lima. Hemos contenido el desborde de los ríos Rímac, Chillón y de Lurín. Entonces, parece que estamos perdiendo la percepción de eso. O sea, estamos respondiendo ante la emergencia. Ahora, el segundo eje es por qué no se da esa sensación. Porque a diferencia del Niño Costero en 2017, esto estuvo focalizado en una determinada zona, en una determinada región. ¿Y cuál fue la consecuencia de ello? Lluvias en las alturas
y desborde de río Piura, en el Bajo Piura. No, y eso fue lo que- ahora es Tumbes, Piura, Así es. Libertad, Y Calima, Ica. no solamente eso, en Piura está afectando la ciudad, está afectando diversas ciudades como Chulucanas, como Sechura, y cada una tiene su particularidad y su especialidad, y sobre eso estamos respondiendo. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes, pero que sí, que haya la plena seguridad que nosotros estamos conteniendo la emergencia, protegiendo a nuestra población en cada uno de los aspectos que conllevan al proceso de respuesta en la gestión del riesgo de desastre. Hemos entrevistado ayer, cambiando de tema, al responsable para las Américas de Human Rights Watch, que es un organismo privado que vigila los derechos humanos, que no está ligado a ningún gobierno, a ningún partido político, que vive del financiamiento individual de personas que son escrupulosamente, es decir, están libres de toda sospecha, porque además le pegan a todo el mundo, ¿ah? O sea, van a Nicaragua y le dan con fierro en la cabeza por las violaciones de los derechos humanos de este señor que está ahí gobernando. Y el informe es durísimo. Lo que ellos dicen es que ha habido ejecuciones extrajudiciales. Lo que ellos dicen es que no se ha acreditado que hubiera armas de parte de los manifestantes, porque no se ha presentado ninguna evidencia. Es decir, lo que dicen es que lo que ocurrió no debió ocurrir, que no debió morir la cantidad de gente que murió ni en las circunstancias que murieron. ¿Qué van a hacer ustedes con esto? Porque todo indica que el informe de la Organización de Estados Americanos, de la Comisión, va a ser también muy severo con respecto al Perú, al comportamiento del Estado peruano frente a la protesta. Respondiendo a la pregunta, Nicolás, mire, a Human Rights Watch, yo lo recibí en mi oficina, he recibido a Amnistía Internacional, he recibido a la Defensoría del Pueblo, he recibido al Alto Comisionado de Naciones Unidas, hemos recibido al Alto Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Entonces, el mayor de los respetos, les hemos brindado toda la información correspondiente, pero lo que yo puedo decir con respecto a tu pregunta es que no supongamos, no llevemos a cabo investigaciones que le corresponden a la autoridad penal correspondiente, que es el Ministerio Público, que tiene que individualizar, como lo está llevando a cabo, cada tipificación de cada fallecido en estos lamentables sucesos que han sucedido en nuestro país. Pero eso sería aceptable si lo que tú hubieras tenido al frente, es decir, si tú tienes una protesta en Andahuaylas y hay un desborde y se viene una manifestación en Ayacucho y tú tomas la decisión de que intervengan las Fuerzas Armadas y está grabado, o sea, 2 o 3 días antes está grabado, yo lo dije acá ante la Cámara, no pueden meter a las Fuerzas Armadas porque si las Fuerzas Armadas entran va a morir gente porque los militares no están preparados para enfrentar una protesta social. Y maldigo mi lengua porque murieron 10 personas ahí. Pero era previsible lo que iba a pasar. Y eso no es responsabilidad del soldado que apretó el gatillo, pues solamente. Es de quien tomó la decisión de que se hiciera eso. Pero por ello, dejemos que el Ministerio Público, que es el titular de la acción penal, identifique lo que acabas de expresar, ¿no? Y que en sus conclusiones y en sus investigaciones nos lleve a determinar quiénes son los responsables correspondientes a eso. Porque de no actuar con ello, porque una de las recomendaciones que hace Human Rights Watch, así como Amnistía Internacional, así como hacen otras entidades que están dedicadas a defender los derechos humanos, ¿no? Indican de que prácticamente que el Ministerio Público no está cumpliendo con su trabajo. Indica que las instituciones no están cumpliendo con las acciones correspondientes. Entonces, dejemos que el Ministerio Público determine... Pero el propio Ministerio Público está diciendo, es decir, el Ministerio Público no está limitando la investigación a quienes apretaron el gatillo. El Ministerio Público ha llevado la investigación hasta la presidenta Dina Boluarte. Y incluso ha abierto una investigación sobre algo tan grave como genocidio, que qué cosa implica, que no fue, que los hechos ocurrieron no por acciones, o lo que se presume al abrir la investigación con esas características, lo que se presume no es que hubo una acción irresponsable de individuos que violando la ley dispararon de manera injustificada o digamos una sobrereacción a lo que tenían al frente, ¿no? Matando a personas que no debieron morir o que hicieron uso de armas letales prohibidas, como el uso de los perdigones ¿no es cierto?, de plomo para las escopetas de perdigones. Lo que te está diciendo es que no,
que esto fue sistemático, esto fue en el marco de una decisión política. Métanle bala, porque son terrucos. Pero esa es una posición, por eso que yo al principio dije, estamos en un sistema democrático que uno puede expresarse libremente, pero no necesariamente uno tiene que compartir ese tipo de posiciones. Porque si nosotros nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, ¿qué es genocidio? Es un plan sistemático sobre un grupo de personas que por su credo, religión Exitosa. o por su actividad propia se decide y se toma la decisión de eliminarlos. Cosa que descarto totalmente de plano. Eso no ha existido ni existe en nuestro país. Entonces, todo el mundo tiene el derecho de decir eso, pero no compartirlo, porque para eso vuelvo al punto inicial. Es el Ministerio Público quien decidirá todas las acciones y si se ha llevado a cabo ello, ¿no? Creo que nosotros estamos en un marco legal. Pero el gobierno no tendría que, es decir, ¿por qué? O sea, al gobierno le parece que lo que pasó era inevitable, que no había un camino distinto, por ejemplo, en el aeropuerto de Juliaca. ¿Por qué tenían que morir 17 personas por el intento de toma del aeropuerto de Juliaca? ¿Por qué toman el aeropuerto Charles de Gaulle en Francia los manifestantes que probablemente lo vuelvan a hacer el lunes? Porque los franceses son bravos y están convocando una manifestación que dicen ellos va a ser la más grande desde 1968. Porque están entrando todos, los jubilados, los trabajadores pensionistas, los jóvenes. Es decir, todas las protestas se están juntando, todo el descontento social en Francia. Va a ser muy serio lo del lunes. Y yo decía ayer, en broma, en serio, pones a Otárola y mueren 1000 el lunes en Francia. Felizmente para los franceses no hay ministro allá, ¿no? Pero, o sea, alguien tiene que ser responsable de las decisiones que se tomaron. O nadie es responsable. Quiero volver ahí, ¿cierto? Nosotros estamos tipificando ya actitudes, tomas de decisiones, que eso lo tiene que llevar a cabo el Ministerio Público. Sin embargo, lo que yo puedo adelantar, en mi caso particular que me ha pasado con la interpelación, creo que existen responsabilidades y competencias que cada uno tiene que, con su toma de decisiones, llegar a culminar esa investigación. No se puede de arranque decir de que la presidenta, el señor premier, ellos dispusieron de que se hicieran eso. Exitosa. Eso tiene que pasar primero por un tema de investigación y de acuerdo a lo que se lleva a cabo en cada acción militar, cada quien es responsable de sus actos y de sus consecuencias y de sus decisiones, ¿no es cierto? Con esto no estoy diciendo... ¿Tú estás tranquilo? O sea, tú con lo que ha pasado, tú personalmente. Mire, yo en lo personal lamento mucho que haya habido este enfrentamiento entre ciudadanos peruanos y que haya traído como consecuencia con estas acciones estos fallecimientos de ciudadanos peruanos que todos lamentamos. Toda mi vida, Nicolás, yo me he dedicado a salvar vidas. Toda mi vida. Desde que he sido militar, en mi especialidad de ingeniería militar, y ahora cuando he tenido el encargo de ser coordinador ejecutivo del Niño Costero, cuando he sido jefe de defensa civil, cuando he estado como viceministro de Minas en los conflictos sociales, no he tenido ningún fallecimiento, pero vuelvo a repetir, ¿no? Ni ahora. Ni ahora. ¿Verdad? Pues tú has entrado después, ¿no? Claro, ni ahora, ¿no? Pero esas son, ¿cómo puedo decir? Son escenarios y acciones que se toman en circunstancias totalmente diferentes. Por eso de que nosotros estamos, o sea, ¿qué digo? Nosotros estamos a la espera de lo que lleve a cabo el Ministerio Público porque está individualizando. Lo que ha sucedido en Arequipa, lo que ha sucedido en Andahuayla, lo que ha sucedido en Ayacucho, lo que ha sucedido en Puno, no es lo mismo. Claro, y eso es una investigación muy compleja. Claro, pero ¿no? fíjate sobre lo que llamaba la atención, Muñoz, me parece que se pidió el señor ¿no? César Muñoz, ¿no? De Human Rights Watch. Se dijo que detrás de esto había terroristas y seguramente lo sabía. Yo estoy convencido de que gente de Sendero ha tratado de infiltrarse en estas protestas, los verdaderos de Sendero, porque acá se terruquea a todo el mundo. Pero el problema es que no se han encontrado armas. No hay ningún miembro de una organización terrorista detenido. No hay ningún miembro de una organización subversiva detenido. Entonces, de los que atacaron los locales públicos, ¿dónde están las identificaciones? Porque ese es el objetivo. Los provocadores. Ya, pero ¿dónde están, pues? Lo que tienes es gente muerta que no debió morir, que se pudo evitar que muriera si se hubiera tenido otra estrategia. A ver, yo en ese sentido sí discrepo, Nicolás.
porque si hay identificación, si hay detenidos, recordemos lo que se han detenido en Ayacucho, si hay detenidos ligados a la organización terrorista, comprobados y probados por la ARIFOTE y por el Ministerio Público. Bueno, había una señora que liberaron, ¿no? Una, pero la detención hubieran de 5. Entonces, pongo como ejemplo eso. Ahora, también para poner como ejemplo, cuando nosotros hablamos de que era un legítimo derecho a las manifestaciones pacíficas y que está consagrado en la Constitución, pero es una manifestación pacífica y no se ve también participación de organizaciones terroristas como Sendero Luminoso, que han sido plenamente identificadas en el desarrollo de las marchas, cuando han atacado brutalmente a la policía en el centro de Lima y que estaban siendo organizadas y conducidas por personas que todos conocemos, por dirigentes que decía que avancen y que eso parecía un planeamiento de una conducción para la toma de una determinada área geográfica. Eso, cuando yo he visto por televisión, nos ha hecho recordar las épocas del terrorismo. Entonces, creo que las cosas debemos de decirlas en su verdadera dimensión, no ponernos solamente de un lado. Pero vuelvo a repetir, eso lo tiene que determinar el Ministerio Público. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros, muy gentil, por otorgarnos este tiempo que yo creo que es valioso, pero que es importante que la gente escuche lo que ustedes tienen que decir. Muchas gracias una vez más.